Saludos y bendiciones para todos los hermanos que comparten con nosotros en este estudio de la palabra del Señor. Bienvenidos todos a una lección más en este tema de seguimiento para las almas. Particularmente en esta clase vamos a estar tratando algunos principios bíblicos y recomendaciones para el trato con los nuevos convertidos y con los hermanos apartados. Hay algo muy interesante que está sucediendo en el mundo cristiano, y es que a través de campañas evangelísticas, a través de grandes movimientos de cruzadas, muchas personas pues visitan las iglesias, muchas personas quizás hasta pasan al frente en un llamado evangelístico, pero de todas esas personas, ¿cuántos de ellos quedan en la iglesia? De todas esas personas que pasan al frente y que aceptan el evangelio, supuestamente aceptan el evangelio, ¿cuántas de ellas progresan y llegan a ser miembros de la iglesia? De los 3,000 que se convirtieron en el día del Pentecostés, ¿cuántos se añadieron a la iglesia? De todas las visitas que pasan por nuestras congregaciones, ¿cuántos llegan a ser miembros? Bueno, las respuestas a estas preguntas son obvias. Por supuesto que no todos progresan y llegan a ser miembros de la iglesia, y en muchas ocasiones una gran mayoría pues no visita más nuestras congregaciones. ¿Cuál será nuestra responsabilidad como creyentes, como miembros de la iglesia, con aquellos que visitan por primera vez nuestras congregaciones? ¿Qué podemos hacer nosotros para que los recién convertidos se añadan a la iglesia? ¿Estamos capacitados para atender debidamente a los nuevos convertidos? ¿Qué atenciones necesita una persona que se está acercando a la fe de parte de los miembros de la iglesia? ¿Cuándo debemos atenderlo? ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿Termina nuestra responsabilidad como congregación en el momento que una persona se bautiza? Bueno, a estas preguntas vamos a tratar en esta lección de dar respuesta y de ofrecer algunos criterios bíblicos y algunas recomendaciones importantes en nuestro trato con los nuevos creyentes. Quiero invitarlos, por favor, a ver en la palabra del Señor la comisión que Jesús encomendó a la iglesia, porque vamos a partir de esa base para poder entender qué relación tienen los miembros de la iglesia con los nuevos convertidos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 28, los versículos 18 al 20, un texto muy conocido por todos y que nos va en esta lección a mostrar cuál es la misión que Cristo encomendó a su iglesia. Dice la palabra: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Y quiero que marquen, que subrayen esa frase que es bien importante. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La misión que Jesucristo encomendó a su iglesia fue la de hacer discípulos. Y ante esto yo creo que es bien importante que nosotros nos preguntemos qué cosa es discipular. ¿Cómo se hace un discípulo? ¿Qué responsabilidades tenemos como miembros de la iglesia en esta tarea de hacer discípulos? ¿Es acaso esta una responsabilidad solo del pastor o solo de los líderes? ¿O es una responsabilidad de toda la iglesia, de cada uno de los miembros de la iglesia? Bueno, yo creo que si una cosa es clara en la palabra, es que esto es una misión encomendada a toda la iglesia.
Por lo tanto, cada uno de los miembros de la iglesia tiene una responsabilidad que cumplir en esta tarea de hacer un discípulo. Por supuesto que un discípulo no se hace haciendo pasar a las personas adelante, que levanten sus manos, que repitan una oración, que vengan a los cultos, ni siquiera con bautizarse. Convertir a un pecador, a una persona que está iniciando en la fe, en un discípulo de Cristo, es algo que requiere tiempo. No es algo instantáneo. Por supuesto que es un proceso. Un discípulo es alguien que aprende, es un alumno, es alguien que se sienta a los pies del maestro a aprender. Y por supuesto que eso es algo que requiere tiempo. El discipulado se inicia cuando la persona acepta a Cristo en su vida y desea aprender de Cristo. Pero eso no se puede quedar solamente ahí. Hay que seguir, hay que avanzar, hay que perseverar, hay que enseñar al nuevo creyente todas las cosas que Dios ha ordenado. Cuando el nuevo creyente da el primer paso de aceptar a Cristo, de aceptar la enseñanza de Jesucristo, comienza el proceso de discipulado. Pero la iglesia en ese mismo instante adquiere una responsabilidad con ese nuevo creyente. ¿Qué responsabilidad? Bueno, la que nos dice el texto que acabamos de leer. La responsabilidad de enseñar a ese nuevo creyente la palabra de Dios. Tenemos una responsabilidad con esa persona de educarlo, de enseñarle la palabra hasta convertirlo en un discípulo de Jesucristo. Quiero considerar con ustedes un texto en el que el apóstol Pablo pues nos habla acerca de este tema, de la relación que existe en la iglesia entre sus miembros y hasta dónde llega esa responsabilidad. Por favor, vamos a considerar por un instante Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, a partir del versículo 11, dice la palabra: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es decir, el Señor ha repartido en su iglesia dones espirituales, dones de evangelismo, dones de enseñanza, dones de apostolado, etc. ¿Y cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito de Cristo con esos dones espirituales? Bueno, dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor ha constituido en su iglesia miembros, personas con dones espirituales, con responsabilidad de educar, de edificar la iglesia a través del uso de esos dones espirituales. Pero hay un detalle interesante en este texto y es hasta dónde llega la responsabilidad de un miembro hacia el otro. ¿Cuándo termina mi deber, mi trabajo como miembro de la iglesia con el discipulado? Bueno, dice el versículo 13, y note conmigo qué interesante, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo que nuestra responsabilidad hacia el discipulado, hacia el nuevo creyente, aún hacia nuestros hermanos, nuestra responsabilidad y relación como miembros de la iglesia termina cuando todos lleguemos
a la estatura de Cristo. Y yo creo que esto nos está diciendo que es un trabajo de toda la vida, es un trabajo mientras estemos en este mundo. La responsabilidad de los miembros de la iglesia hacia sus hermanos, hacia los nuevos creyentes, hacia todos aquellos que estamos siendo discipulados, es un trabajo de toda la vida. Necesitamos usar nuestros dones espirituales para ministrar a nuestros hermanos y aún más para ministrar, para discipular a los nuevos creyentes. Es interesante que el discipulado no solo consiste en educar o enseñar, no solo se queda ahí. El discipulado además es guiar, es modelar, es ayudar a otros creyentes para que lleguen a comprometerse con la vida, con las enseñanzas y con el Espíritu de Jesucristo. Nuestra tarea como miembros de la iglesia, nuestra tarea como maestros de la palabra, como personas que estamos llamados a discipular, nuestra tarea es guiar a las personas a Jesucristo. Nosotros seremos un canal a través del cual las personas irán a Jesucristo, llegarán a Jesucristo. Por eso es que discipular es invertirse intencionalmente en otra persona. Y por lo tanto, eso demanda una relación con el discípulo. Nadie puede discipular si no se relaciona. Necesitamos relacionarnos con los nuevos creyentes de tal manera que podamos invertirnos en ellos, de tal manera que podamos ser un medio a través del cual ese nuevo creyente pueda llegar a Jesucristo. Discipular, en fin, es colaborar con el Espíritu Santo en la transformación de un pecador en una nueva criatura que conoce, que sigue a Jesucristo y que a la vez también está discipulando a otros creyentes. Hermanos amados, yo creo que es bien importante que nosotros veamos o nos miremos en el ejemplo de Jesús. ¿Cómo lo hizo Jesús? Jesús también discipuló. ¿De qué manera lo hizo? Bueno, veamos en la palabra por un instante en Marcos capítulo 3, versículos 13 y 14, la forma en que Jesús lo hizo. Yo creo que Jesús invirtió, gastó mucho de su tiempo instruyendo personalmente a sus discípulos. Dice la palabra que después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12. Y note conmigo la frase, dice, estableció a 12, ¿para qué? Para que estuviesen con él. Y eso nos habla de relación. Y eso nos habla de responsabilidad. Y eso nos habla de tiempo invertido, de recurso invertido. Jesús invirtió tiempo, Jesús invirtió recursos en discipular a los 12. Los llamó para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Cuando el Señor nos dice a nosotros, a la iglesia, que realicemos la misma labor, que hagamos discípulos a todas las naciones, el Señor está esperando de nosotros lo mismo que Él hizo, que nosotros llamemos gente para que estén con nosotros, para nosotros poder mostrarles a Jesucristo, para nosotros poder enseñarles la palabra. Después de analizar lo que la palabra nos dice acerca del discipulado y la forma en que Jesús lo hizo, quisiera ofrecerles algunas recomendaciones acerca de cómo la iglesia, de cómo los miembros de la iglesia deben tratar a los nuevos creyentes o deben cumplir el compromiso que tienen con los nuevos creyentes. Sin duda, una de las mayores razones para que un recién convertido se integre y permanezca en una congregación es que sienta el compañerismo de los hermanos en Cristo.
Es real que el nuevo convertido necesita conversión, necesita santificación, trabajo del Espíritu Santo en su vida. Pero también es real que la forma en que la congregación reciba y le dé calor a ese nuevo convertido va a influir mucho en su permanencia en la iglesia. Si no hay fraternidad auténtica, si no hay relación, si el nuevo convertido no encuentra en la iglesia la comunión que anda buscando, pues lo más posible es que se retiren, que se vayan y que busquen otras alternativas para satisfacer las necesidades básicas que tiene toda persona de tener comunión y relación con otros. Es muy interesante que cuando la Biblia emplea ilustraciones para hablarnos de la iglesia, todas ellas nos hablan de comunión y relación. En un mundo hoy individualista, pues hablar de comunión, hablar de estar juntos, de grupos grandes de personas que se juntan con un propósito, es algo pues un poco inusual. La gente hoy prefiere la individualidad. La gente hoy prefiere su celular, su internet, sus redes sociales, más que la comunión. Esto ha hecho que muchos cristianos crean que pueden vivir la vida cristiana independiente de la iglesia. Hay muchas personas que dicen, yo creo en Cristo, yo creo en Dios, pero no me gusta la iglesia. En la iglesia hay muchas personas que no me caen bien y no me gusta ir a la iglesia. Hermano amado, la iglesia que nos muestra el Nuevo Testamento es una iglesia de comunidad. Es claro en la palabra que el cristianismo no fue diseñado para cristianos individuales. Eso no lo encontramos en la Escritura en ninguna parte. Todo lo contrario, la Escritura nos habla de comunión, la Escritura nos habla de relación. Note conmigo, por favor, las tres ilustraciones que podemos encontrar en el Nuevo Testamento para hacer referencia a la iglesia. El apóstol Pablo nos habla de la iglesia como un cuerpo en el cual todos los miembros se relacionan y trabajan para la salud del cuerpo. En esta ilustración es imposible un miembro del cuerpo que esté fuera o que esté independiente a la cabeza. La imagen del cuerpo nos muestra que los miembros deben tener relación entre sí, deben tener comunión entre sí para que el cuerpo sea saludable. Pero además la palabra nos habla de la iglesia como un edificio en el cual las piedras son edificadas unas sobre otras para formar el edificio, para formar la iglesia, edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y en la cual todas las piedras o todos los miembros son edificados. Esta ilustración nuevamente nos habla de relación y nos habla de responsabilidad con el resto de los miembros de la iglesia. Y por último, la Biblia nos habla de la iglesia como una familia. Y en esta ilustración, más que en ninguna otra, es notable el hecho de que para ser una familia necesitamos relacionarnos, necesitamos comunión y necesitamos, y es imprescindible, la responsabilidad de un miembro hacia el otro. Es interesante notar la cantidad de veces que aparece en el Nuevo Testamento mandamientos para la iglesia que exigen relación de un miembro con el otro. Por favor, véalo conmigo en la palabra y vamos a notar cómo en estos mandatos bíblicos se requiere relación y responsabilidad de un miembro de la iglesia hacia el otro. La palabra nos dice en 1 Corintios 11:33, hablando acerca de la cena del Señor: así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos
unos a otros. Ahí hay una relación. Ahí hay una responsabilidad de los miembros hacia los otros. Primera de Corintios 12:25 también nos dice, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Efesios capítulo 5 versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. La palabra también nos dice en Santiago capítulo 5 versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. En Hebreos capítulo 3 versículo 13 nos dice la Escritura, exhortaos los unos a los otros cada día. Efesios capítulo 4 versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Y Primera de Juan capítulo 4 versículo 7 nos dice, amados, amémonos unos a otros. Yo creo que ha quedado claro y podríamos mencionar otros textos de la Biblia que nos enseñan acerca de la relación que existe entre los miembros de la iglesia. Dios espera, el Espíritu Santo espera que los miembros de la iglesia se relacionen unos con otros y que entiendan que tienen una responsabilidad con el resto de los miembros. Pero ahora, si tenemos responsabilidad con el resto de los miembros, ¿cuánto más tenemos responsabilidad con los recién convertidos? ¿Por qué? Bueno, porque una persona recién convertida está esperando de los miembros de la iglesia ciertas cosas. Y yo quisiera ver con ustedes algunas de ellas importantes. ¿Qué esperan los recién convertidos, las personas recién bautizadas, de los miembros que llevan mucho tiempo en la iglesia? Bueno, esperan en primer lugar que sean sus mejores amigos. Las personas vienen del mundo necesitadas de amistad, necesitadas de relación, de comunión. Posiblemente muchas de esas personas pierdan muchos de sus amigos del mundo ahora que han aceptado la fe de Jesucristo. Y por lo tanto esperan de los miembros de la iglesia que sean sus mejores amigos. Pero además esperan que les brinden apoyo espiritual. Las personas que llegan a la iglesia están necesitadas de apoyo, están necesitadas de Dios, están necesitadas de enseñanza, de encontrar en este camino las verdades espirituales profundas que nosotros ya conocemos y que necesitamos enseñarles. Por lo tanto, necesitamos brindarles a los nuevos creyentes apoyo espiritual. Pero además necesita que les ayuden a crecer en la fe. El nuevo creyente desconoce muchísimas cosas de este mundo, desconoce muchísimas cosas de la vida espiritual y espera de los miembros de la iglesia que les ayuden a crecer en la fe, que les den oportunidades de usar sus talentos para el Señor, que los involucren en las actividades de la iglesia, que ellos puedan sentirse parte de las actividades de la iglesia, que sean comprensivos con ellos y con sus familiares. Dentro de un momento hablaremos un poco más acerca de la comprensión, pero es algo bien importante a la hora de tratar con un nuevo creyente. Que les ayuden a ganar a su familia para Cristo, a predicar el evangelio a su familia, que oren con ellos, que los visiten, que los inviten a las actividades de la iglesia, a las actividades sociales, en fin, que los involucren en la comunión de la iglesia. Hermanos amados, es importante que nosotros entendamos qué le sucede a una persona cuando se convierte y cuando se bautiza. Nosotros posiblemente, muchos de nosotros, hayamos pasado por ese proceso de conversión, de salir del mundo, de salir de las tinieblas y venir a la luz. Y nosotros sabemos que en ese proceso ocurren cosas en nuestra vida que muchas veces no son favorables.
Y es importante que a la hora de tratar con un nuevo convertido, nosotros tengamos presente que esa persona está pasando por un proceso, y por un proceso que en la mayoría de las veces es difícil. ¿Por qué es difícil? Bueno, podríamos mencionar muchísimas cosas. En primer lugar, cuando una persona se convierte, cuando viene a Cristo, abandona, deja alguna de sus antiguas amistades. Aquellas personas que eran sus amigos, con las que él tenía comunión y relación, posiblemente los abandone, posiblemente los dejen, o posiblemente ya no compartan con ellos la misma cantidad de tiempo que antes, porque ahora hablan idiomas diferentes, tienen gustos diferentes, hacen cosas diferentes, o probablemente no estén de acuerdo con la fe. Puede ser que algunos de estos nuevos creyentes en su proceso de conversión pierdan el afecto de algunos familiares que no aprueban su decisión. Estas personas que están llegando a la fe dejan algunas de sus costumbres arraigadas en la vida pasada. Costumbres que hasta ese momento le producían satisfacción, pero ahora descubren nuevos hábitos en la vida espiritual. Puede que dejen hasta su trabajo porque le cree un conflicto con los principios que ahora ha decidido seguir. Puede que tengan que cambiar de actividades sociales porque por mucho tiempo compartieron en actividades que ahora en la nueva fe no pueden seguir compartiendo. Puede que el nuevo convertido en su proceso de conversión tenga que cambiar su entorno social. Ya no pueda recrearse como lo hacía antes, ya no tenga las mismas amistades que antes. No solo cambian sus alrededores, sino que también cambian las personas con las que compartían su vida social. En medio de todo este proceso, que como les decía, la mayoría de las veces es difícil, el nuevo creyente espera encontrar en la iglesia y en sus miembros una respuesta a todas estas necesidades. Espera encontrar en el hermano que se sienta a su lado, espera encontrar en el miembro de la iglesia que lleva acá muchos años y que tiene experiencia y que conoce mucho de la vida espiritual, espera encontrar en él el apoyo que acaba de perder por decidir seguir a Jesucristo. Los recién convertidos deben ser considerados en nuestro medio como niños espirituales. Mire, cuando un niño llega al hogar, es un motivo de gozo, de alegría, de felicidad. Los padres están felices, los abuelos están felices, la familia entera se reúne para recibir al niño, al nuevo miembro de la familia. Todos quieren cargarlo, todos quieren jugar con él, todos quieren acariciarlo, porque es muy bonito la llegada de un niño al hogar. Pero la llegada de un niño también trae trabajo y responsabilidad. El niño no controla sus necesidades fisiológicas y por lo tanto requiere de la atención, de la ayuda de los padres constantemente para ese trabajo. Los niños no saben alimentarse. Lo único que pueden hacer cuando tienen hambre es llorar, y requiere que la familia atienda esa necesidad. Muchas veces los niños invierten el día por la noche y la noche por el día, y entonces quieren dormir durante el día y estar despierto y jugar en la noche. ¿Y qué espera de los miembros de su familia? ¿Espera rechazo? ¿Sería correcto que los padres pues lo dejaran llorando en la cuna y se acostaran a dormir sin atenderlo? Sabemos que eso no es lo que pasa en un hogar donde se ama a ese niño, sino todo lo contrario, se atienden sus necesidades aún a costa de la satisfacción y del beneficio de los padres o de los miembros de la familia. Todo se volca al niño, se invierte tiempo y energía en ese niño. Bueno, hermanos amados, los recién convertidos son los niños de la casa.
son los niños espirituales. Dice la palabra que hay gozo en el cielo, y yo podría decir también en la tierra, también en la iglesia, cuando un pecador se arrepiente y viene a la comunión y viene a Jesucristo. La iglesia se alegra, la iglesia canta, la iglesia ora por él. ¡Qué felicidad! Pero eso no se puede quedar solo ahí. En ese mismo instante, toda la iglesia, todos los miembros adquieren una responsabilidad con el nuevo creyente. Adquiere la responsabilidad de darle de comer. Adquiere la responsabilidad de enseñarle a caminar. Adquiere la responsabilidad de enseñarle a hablar. Y cuántas cosas son los niños de la casa, son los niños espirituales y necesitan trabajo, atención y responsabilidad. Es verdad que posiblemente causen molestia a la iglesia, pues ya más antigua, a los miembros que ya están adaptados a la fe, sí, causan molestia. Al igual que un niño cuando llega al hogar causa molestia. Pero es una molestia que los padres atendemos con gozo y con alegría y con felicidad. Bueno, de igual manera, cada miembro de la iglesia debe experimentar el gozo, la alegría y la felicidad de poder atender las molestias que nos causarán los nuevos convertidos. Y atenderla con gozo, y atenderla con amor, y atenderla con la certeza de la responsabilidad que tenemos en Cristo, de guiarles en su discipulado, de guiarles en su proceso de conversión. Y esto es algo que no es responsabilidad ni del pastor ni de los líderes solo, sino que es responsabilidad de toda la iglesia, de cada uno de los miembros de la iglesia. Tú y yo tenemos una responsabilidad de atender las necesidades de los recién bautizados. Yo quisiera en este espacio tratar con ustedes alguna de esas necesidades. ¿Cuáles son las necesidades de los que llegan por primera vez, de los que están iniciando en la fe? Bueno, en primer lugar, necesitan con urgencia nuevas amistades. El recién convertido necesita urgentemente nuevas amistades, necesita nuevas relaciones y que sean ahora cristianas. Como les decía, probablemente todos sus amigos pertenezcan a su vida anterior, pertenezcan al mundo y ahora no comparten con él los mismos gustos. Un nuevo creyente necesita reunirse, verse, tratarse con creyentes, con cristianos que compartan con él cosas en común. Por eso es que después que las personas se han convertido a la verdad, es necesario cuidarlas. No se les debe dejar solos a merced de las más poderosas tentaciones de Satanás. Hay que tratarlos bondadosamente, conducirlos, visitarlos, orar con ellos. Esas almas necesitan el alimento asignado a cada uno a su debido tiempo. Y esa es la segunda necesidad importante de un recién convertido, de una persona que se está iniciando como miembro de la iglesia. Necesita que se le siga instruyendo en las doctrinas bíblicas. Es muy interesante el orden en que Jesucristo da la misión a la iglesia. Cristo nos dice, enséñales toda la palabra y después bautízalo. No es así como dice la palabra. La palabra que leíamos al inicio en Mateo dice, bautízalo y continúa enseñándoles. Las personas luego de bautizarse, no termina ahí nuestra responsabilidad. Muchas veces pensamos que ya están bautizados y que ya están en la fe y que terminamos. Para nada. Necesitamos, y esa persona necesita, continuar recibiendo instrucción bíblica. Los nuevos conversos necesitan ser instruidos
por fieles maestros de la palabra, para que aumenten en conocimiento y amor a la verdad y crezcan, ¿hasta cuándo? Hasta la plena estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Deben estar los nuevos convertidos rodeados por la influencia más favorable al crecimiento espiritual. Los nuevos convertidos deben ser instruidos en las Escrituras para que conozcan a Dios y obtengan la vida eterna, tal y como lo enseña la palabra en Juan capítulo 5, versículo 39, que nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Necesita el nuevo creyente escudriñad las Escrituras. Y también nos dice la palabra en Juan 17, versículo 3, y esta es la vida eterna. ¿Qué cosa? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuál es la forma que nosotros tenemos hoy para conocer a Dios y conocer a Jesucristo? La santa palabra de Dios. De ahí que necesitemos nosotros, pero más aún los nuevos creyentes, de ser instruidos en la santa palabra de Dios. La Biblia, el apóstol Pedro, pues veía y entendía la gran necesidad que tenían los niños, los recién nacidos, de beber de la palabra de Dios. Dice en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2, hablando a toda la iglesia, pero también podemos aplicarlo a los nuevos creyentes: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Qué interesante. El apóstol Pedro relaciona nuestro crecimiento espiritual para salvación con la leche espiritual de la palabra de Dios, y nos insta a desearla como un niño recién nacido. Mira, un niño recién nacido no hay que enseñarle a tomar del pecho de su madre. Es un instinto natural. Cuando el niño nace, es un instinto natural el beber la leche del pecho de su madre. Bueno, el apóstol Pedro y el Espíritu Santo a través de él nos dice que espera de nosotros como creyentes y también de los nuevos convertidos que deseen la palabra de Dios como niños espirituales. El nuevo convertido necesita ser confrontado con la palabra, porque la palabra produce el verdadero cambio de vida. Pues a través de la palabra se obtiene la fe, se conoce a Dios, se conocen los principios de la fe, la justicia y el amor de Dios. El nuevo nacimiento se efectúa a través de la palabra por el Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice el profeta Ezequiel en el capítulo 36 de su libro, versículos 25 y 27, donde la palabra nos dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El conocer la palabra y ponerla por obra es un trabajo del Espíritu Santo a través de la predicación y del estudio de la palabra de Dios, de las santas Escrituras. Los nuevos convertidos necesitan conocer que solo por medio de la obediencia a la palabra de Dios y al Espíritu pueden llegar a ser varones y mujeres de Dios maduros y preparados para servirle. La palabra nos dice esto, nos habla de esto en 2 de Timoteo capítulo 3, los versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si nuestra meta
es precisamente llegar a ser imagen de Jesucristo, parecernos a Jesucristo, actuar como Jesucristo, tenemos una infinita necesidad de conocer a través de la palabra de Dios, la palabra de Cristo. El nuevo creyente necesita ser instruido en la palabra. Un pastor, y me gustó mucho esta frase, decía que un nuevo creyente necesita más la predicación pública de la palabra que su lectura individual. Y estoy totalmente de acuerdo con esta frase. Muchas veces nosotros que llevamos años, mucho tiempo en la iglesia, requerimos de ayuda para poder entender la Escritura y entender ciertas cosas de la Escritura. Para un nuevo creyente, entender la Biblia es algo sumamente difícil. Interpretar correctamente la Biblia, entender las doctrinas bíblicas por su lectura privada e individual de la Biblia es algo sumamente complicado. El nuevo creyente necesita la predicación pública de la palabra, necesita la enseñanza de los maestros de la palabra, de los predicadores de la palabra, para poder alimentarse y crecer como un discípulo de Cristo. Pero además el nuevo creyente necesita que se le trate con paciencia, bondad y consideración. Hermanos amados, muchas veces queremos lograr de un nuevo creyente lo que nosotros que llevamos muchos años acá no hemos alcanzado aún. Esperamos que los nuevos creyentes sean instantáneamente santos y actúen como santos. Y cuando no lo son o cuando no son lo que nosotros esperamos o creemos que deben ser, actuamos muchas veces con impaciencia, actuamos con falta de consideración hacia ellos. Hermanos amados, el nuevo creyente está pasando un proceso, el mismo que atravesamos nosotros y que todavía estamos atravesando. ¿Somos nosotros perfectos? ¿Hemos llegado nosotros a la medida de la plenitud de Cristo? ¿No hay en nosotros defectos? ¿No tenemos pecados ocultos? ¿No estamos luchando nosotros también contra el pecado y en pro de la santidad, El nuevo creyente está iniciando esta carrera, está iniciando ese proceso. Por lo tanto, requiere de la iglesia paciencia, requiere de la iglesia consideración. El niño pequeño de la casa, y vuelvo a usar la ilustración, el niño pequeño de la casa no camina instantáneamente. Hay que enseñarlo primero a gatear, hay que enseñarlo a ponerse en pie, hay que enseñarlo a dar los primeros pasos. No podemos pretender tomar a un niño pequeño y colocarlo en el piso y que camine inmediatamente. No es así como ocurre. Tampoco es así como ocurre en el mundo espiritual. Tampoco es así como ocurre en el discipulado. No puedes pretender tomar a una persona que acaba de llegar o que lleva poco tiempo en el evangelio y que actúe como un santo o que actúe como alguien espiritual. No es así. Requiere tiempo, requiere paciencia, requiere bondad, requiere que actuemos de él con amor, como mismo han hecho otros con nosotros y como ha hecho el Señor Jesucristo con todos. Si un miembro de la familia de Cristo cae en tentación, los demás deben velar por él con bondad, con interés, para detener los pies de aquel que empieza a descarriarse. El propósito no es terminar de empujarlo para que se vaya, para que se acabe de ir porque molesta en la casa. Ese no es el propósito. El propósito es tratar de detenerlo. El propósito es tratar de traerlo nuevamente al redil. He escuchado y me lamento mucho en eso, a algunas personas decir, bueno, para que esté así en ese estado en que está, para que esté más en el mundo que acá en la iglesia, es mejor que se acabe de ir. Me parece que ese no es el pensamiento de Jesucristo. Me parece que esa no es la línea de las Escrituras. Mientras esté con nosotros hay esperanza porque está escuchando la palabra de Dios y puede ser ministrado por el Espíritu Santo en cualquier momento. El nuevo creyente que llega a la iglesia y que llega con mucho gozo y con mucha alegría, pero cuando pasa un tiempecito comienza como a decaer y comienza como a dar pasitos hacia atrás. Eso es algo normal. ¿Qué espera de la iglesia?
que lo terminemos de empujar, que lo terminemos de apartar, que le digamos, bueno, acaba de irte para el mundo porque es mejor que estés afuera que aquí adentro tibio. ¿Es eso lo que espera de la iglesia? Yo creo que lo que espera Cristo de nosotros como iglesia es que lo ayudemos, es que lo levantemos, es que lo edifiquemos, que tratemos de regresarlo al redil. Los miembros de la familia de Dios deben obrar con sabiduría. Dice la palabra que el que gana almas es sabio. Los miembros de la iglesia deben obrar con sabiduría y velar para hacer todo lo posible y salvar a sus hermanos más débiles de las redes ocultas de Satanás. El apóstol Pablo entendía esto perfectamente. El apóstol Pablo entendía la responsabilidad que él tenía hacia las personas que estaban iniciando, hacia las personas que se estaban acercando a Cristo. Dice la palabra en 1 Corintios 9, versículos 20 y 23, a los judíos me volví judíos, a fin de ganarlos a ellos. A aquellos sin ley me volví como una persona sin ley. A aquellos que son débiles me volví débiles. Así yo podría ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo eso hago debido a las buenas nuevas, y así puedo compartir en sus bendiciones. El apóstol Pablo era un discipulador, era un maestro, y entendía que esa persona que se está acercando necesita comprensión, bondad y consideración. Necesita ser tratado como nosotros mismos queremos que nos traten en esas circunstancias. Si usted va a discipular, si usted va a cumplir la misión de Cristo, usted necesita entender las necesidades de esas personas, las heridas e intereses de esas personas, y entonces podemos compartir como Cristo lo hacía para intentar superar esas necesidades, esas heridas y cumplir esos intereses. Pero además un nuevo creyente necesita que se le ayuden los cambios que están implementando en su vida. Yo creo que nos ha quedado claro que ese proceso de conversión es un proceso de cambios en todas las áreas. Bueno, él espera de los miembros de la iglesia que le ayuden en esos cambios, que se les utilice en el servicio, en la obra, que se les ayude a descubrir sus dones espirituales, que sean alertados de que el resto de los miembros de la iglesia no son perfectos. Nosotros necesitamos que los nuevos creyentes entiendan que nosotros mismos no somos perfectos, que si estamos acá es por gracia, que si estamos acá es por la gracia y el amor del Señor, y que al igual que ellos fuimos y seguimos siendo pecadores, que estamos en el proceso de santificación. El nuevo creyente muchas veces se siente como una cabra dentro de las ovejas, dentro de los santos, dentro de aquellos que son espirituales, y él se siente allá adentro como alguien ajeno y que no pertenece al grupo porque él todavía es pecador. Necesitamos enseñarle al nuevo creyente que todos y cada uno de los miembros de la iglesia seguimos luchando contra el pecado y seguimos luchando por ser como Jesucristo. Que eso que él está haciendo, ese trabajo, ese proceso por el cual él está transitando, nosotros también lo estamos transitando. Es verdad que quizás nosotros estemos un poco más adelantados en ese proceso, pero de igual manera estamos en él, de igual manera somos pecadores y estamos siendo transformados igual que él por la gracia de Jesucristo. El nuevo creyente necesita que se le ayude, se le enseñe a depender de Jesús, a ir a Jesús, a mirar a Jesús y no a las personas que los evangelizaron. Como les decía al inicio, nosotros, los que evangelizamos, los que discipulamos, somos un canal para llevar a ese nuevo creyente, ¿a quién? A Jesucristo, para llevarlo a Cristo, para que él mire a Cristo y no a nosotros. Quisiera concluir tratando con ustedes dos principios que deben guiar nuestro trato hacia los nuevos creyentes y también hacia nuestros hermanos apartados.
El primero de ellos es que el amor debe caracterizar nuestros esfuerzos evangelísticos. Hermanos amados, nosotros no evangelizamos para ganar gente y que se llenen nuestros templos. El propósito de la evangelización no es llenar las iglesias. No es que el libro de la feligresía pues tenga 200 personas o 300 personas. El propósito de la evangelización es salvar pecadores que como destino final ahora mismo tienen el infierno, y tú y yo tenemos en las manos la medicina, la cura para su enfermedad y para que puedan venir a la luz y obtener vida eterna. Y eso hace que el amor sea la característica esencial de nuestros esfuerzos evangelísticos. Cuando la Biblia nos habla de la evangelización, nos habla desde la perspectiva del amor. Véalo conmigo, por favor, en Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8, donde dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo podrá ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios ha hecho que sea posible nuestra salvación. El amor de Dios al enviar a su Hijo a dar su vida por nosotros, a imputar en Él el pecado de nosotros y a darnos, a regalarnos por gracia a nosotros la vida santa de Jesucristo. Ese amor de Dios es la esencia del Evangelio. Juan capítulo 10, versículo 11 nos dice: yo soy el buen pastor, hablando Cristo. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y esto nos habla nuevamente del amor de Cristo hacia sus ovejas. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La clave que nos obliga a compartir el Evangelio, a compartir las buenas nuevas de salvación, a llevar a este mundo perdido la noticia de Jesucristo y a atender, a discipular a los creyentes, a invertir nuestro tiempo y nuestro esfuerzo y nuestra vida en discipular a otros, en cuidar a otros para que lleguen a conocer más y más a Jesucristo. La esencia de todo eso es el amor. Si no hay amor, si no entendemos el amor de Dios por esa persona, y no invertimos nosotros también de ese amor, y no nos llenamos de ese mismo amor de Dios por la persona, no seremos verdaderos maestros, no seremos verdaderos discipuladores, no podremos ayudar y colaborar con el Espíritu Santo en este proceso de discipulado. Necesitamos llenarnos del amor de Dios, necesitamos entender el amor de Dios, necesitamos saber que esa persona que está comenzando, que es un pecador, que tiene vicios y hábitos del mundo, aún muchos de ellos, que se sienta a nuestro lado en el templo, esa persona es amada por Dios y el buen pastor entregó su vida por ella. Cristo entregó su vida por ella para santificarla. Cristo entregó su vida por ella porque la ama y está demandando de nosotros y espera de nosotros amor hacia ese nuevo creyente. Pero en segundo lugar, debemos tener un conocimiento comprensivo de la gracia de Dios. Es imprescindible comprender la gracia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la gracia de Dios cambia nuestra actitud condenatoria en una actitud comprensiva. Cuando nosotros entendemos lo que somos, de donde Dios nos ha sacado y lo que Dios sigue haciendo en nuestra vida,
no a base de nuestra obediencia o nuestra santidad, sino en base a su gracia, entonces podemos comprender cómo la gracia de Dios también está obrando en otra persona. Cuando comprendemos que nosotros somos pecadores, aún hoy, después de 20, 30, 40 años en el Evangelio, seguimos siendo pecadores, seguimos teniendo luchas, seguimos teniendo pecados contra los que estamos luchando, seguimos día a día cometiendo pecados accidentales en nuestra vida. Nosotros, frente al tribunal de Cristo, por nuestras propias obras o nuestros propios méritos, no podremos ser justificados. Seremos justificados solo por la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que nos salvó cuando nos convertimos hace 20 años. Es la gracia de Dios la que nos ha hecho perseverar. Es la gracia de Dios la que hoy mismo nos sostiene. Y es la gracia de Dios la que nos salvará el día del tribunal de Cristo. Cuando nosotros logramos comprender esto y logramos comprender que nosotros mismos somos polvo del polvo de la tierra, que nosotros mismos somos pecadores, que nosotros mismos seguimos estando necesitados de Dios, es en ese momento en el que vamos a comprender cómo la gracia de Dios está trabajando en un recién convertido. Una perspectiva clara con respecto a la gracia reconoce que ni nosotros ni los demás tenemos derecho ante Dios a salvarnos. La gracia nos lleva a todos de nuevo al pie de la cruz, allí donde el Salvador derramó su sangre y proclamó: consumado es. La gracia de Dios es esencial en el mensaje de la salvación. El apóstol Pablo lo dijo, Romanos capítulo 3, versículo 27. ¿Dónde está la jactancia? ¿Quién puede jactarse? ¿Quién puede decir es por mi propio mérito, es por mi obra? Yo sí puedo. Dice Pablo, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? Sino por la ley de la fe. Concluimos entonces que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Cuando comprendemos que es la gracia de Dios la que trabaja y la que obra en nosotros y en el recién convertido, podremos mirar a ese hermano como alguien en quien el Espíritu de Dios está trabajando por gracia, al igual que trabaja en nosotros. Y podremos entonces amar y colaborar con el Espíritu Santo en el discipulado de esos nuevos creyentes, aún de los hermanos que se han apartado y que necesitan de nuestro trabajo, necesitan que la iglesia cumpla su responsabilidad hacia ello. Cuando los hombres y mujeres aceptan la verdad, no podemos dejarlos solos, abandonarlos y alejarnos, para no sentir ninguna preocupación futura por ellos. No es el llamado de la palabra. Los nuevos creyentes han de ser atendidos, han de ser llevados como una carga sobre el alma. Debemos velar sobre ellos como mayordomos que deben rendir cuentas. Amados hermanos, espero que esta lección, que este estudio, que estos principios que hemos tocado, que hemos analizado en esta clase, pueda servir para el crecimiento espiritual de muchos, para que muchas congregaciones entiendan la responsabilidad que tienen hacia los nuevos creyentes y para que todos unidos podamos trabajar con amor por el crecimiento del reino de Dios en la tierra y por ganar, por convertir cada día, por colaborar con el Espíritu Santo en esa tarea de convertir y de ganar a los pecadores para el reino de Dios y salvar a muchos que se pierden en este mundo. Ojalá cada uno de nosotros podamos poner todo nuestro empeño y toda nuestra pasión en trabajar con amor para la obra del Señor. Es mi deseo que el Dios les bendiga a todos y que Él reciba toda la gloria.